En Hebreos capítulo 4, si mi memoria no, perdón, capítulo 10, no te lo pasé ahí. Habla del que peca deliberadamente, por allá en el versículo 25, 10, 25, 26. Habla del que peca deliberadamente, del que peca conscientemente. Dice que el que violaba la ley de Moisés en presencia de 2 o 3 testigos moría irremisiblemente, irremediablemente. Y dice ese texto: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece? Oiga lo que dice: el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Lo que está diciendo es que cuando un hijo de Dios, cuando alguien que se dice ser cristiano peca, lo que está haciendo es eso, diciéndole: Cristo, tú para mí no vales, tu sangre para mí no tiene valor, y le estoy haciendo afrenta al Espíritu que me ha redimido y que me ha convencido de pecado. Pero esto lo hace la gente porque se le olvida el valor, hermano. Y esto no es para recordarlo solamente en Semana Santa, el Viernes Santo, sino que todos los días tiene que estar vigente en el corazón y en la mente del verdadero cristiano. Amén. Muchos creyentes y líderes se dejan seducir de las tentaciones y aparentan piedad dentro de la iglesia, pero allá afuera son otra cosa. Cuando no los ve el pastor, cuando no los ve el líder, cuando no los ve el marido, la mujer, los hijos, los papás, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, viven una vida totalmente diferente a lo que realmente hay que vivirla. Y quiero recordarte o recalcarte más bien que todo eso demuestra que para ti la muerte de Cristo no tiene el valor que debería tener. Amén. También queda demostrado el desagradecimiento y el no entendimiento del valor de la muerte de Cristo en gente que se congrega en nuestros templos. Hablo de todos los templos en general. Y usted los ve que asisten fielmente y van a los cultos, pero nunca se quieren comprometer realmente. Cuando se les habla de bautismo, entonces como que ponen un freno, se quieren mantener a la distancia. Mire, hermano, cuando usted entiende el valor de la muerte de Cristo, usted sabe que Cristo lo entregó todo por usted. ¿Cómo no entregarle yo todo a Él? Gracias por esos amenes. ¿Cómo no servirle con amor y compasión si lo que Él hizo lo hizo con amor y compasión? Amén. Y sabe, te repito, esto sucede porque no han entendido o no conocen el costo de la salvación. No entienden lo que Jesús tuvo que padecer. Permítame hoy recordarle y enseñarle por medio de la Escritura, por medio de la palabra de Dios, lo que Jesús hizo por amor a nosotros. Y esto no fue improvisado. Esto no fue que los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, los escribas, los judíos quisieron matarlo y arrestarlo. 700 años antes de que sucediera, hubo un hombre llamado Isaías, el profeta, que recibió la revelación. Isaías 52:14. Y Isaías, 700 años antes, empieza a describir cómo iba a ser el padecimiento de Cristo. Y yo quiero que usted lo lea allí conmigo. Isaías 52:14 dice: cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue que, no escucho, fue que. Usted sabe lo que es desfigurar. Ayúdeme a predicar. ¿Qué es desfigurar? Deformar, alterar la forma de algo, afear algo. Jesús fue afeado, fue desfigurado. Dice: de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Pasemos al capítulo 53, versículo 3. El profeta Isaías sigue describiendo 700 años antes lo que iba a pasar. Dice en el versículo 3: despreciado, léalo conmigo por favor. Despreciado y qué, y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Dígalo fuerte, fue que, y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos, ¿por qué? Por azotado, por herido de Dios y abatido.
mas Él herido fue, diga, por mi rebelión, molido por mi pecado. El castigo de mi paz fue sobre Él, y por su llaga fui yo curado. Alguien levante las manos, por favor, y agradécele siquiera en este momento. Jesús, gracias por llevar el castigo de mi paz, por sufrir, Señor, los azotes. Versículo 6. Léalo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado tuyo y el pecado mío. Siendo puro, sin mancha, perfecto, cargó tu pecado y cargó el mío. Motivos para agradecerle. Versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, gloria a Dios. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Mire que no dice esquiladores, dice trasquiladores. Porque lo que el pastor hace con las ovejas es esquilarlas, quitarle con cuidado la lana. Los trasquiladores no tienen cuidado. Y los que azotaron a Jesús y lo crucificaron no tuvieron cuidado, sino que como oveja delante de sus trasquiladores, Él enmudeció y no abrió su boca. Y luego los evangelios describen paso a paso todo lo que Él sufrió. Hoy le oraba a Dios y le oro y le pido todavía que esta palabra quede grabada en tu corazón cada día. Y lo primero que muestra Mateo 26:37 es la oración que Él hizo antes de ser arrestado. La noche en que fue entregado, Él se apartó con sus apóstoles a orar. Escogió a 3 de ellos, Pedro, Juan y Jacobo, y les habló. Versículo 37 dice: y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, comenzó a ¿qué? ¿Comenzó a qué? ¿Y por qué se estaba entristeciendo? Porque Él sabía, Teresa, lo que iba a padecer. Él sabía que el pueblo al que Él sanó, al que liberó, a los que le hizo milagro, lo iban a estar condenando a muerte. Que la gente no iba a reconocer el valor y el sacrificio de Él. Y yo creo, con todo el respeto, que Él se sigue entristeciendo cada vez que tú y yo nos dejamos seducir por el pecado. Comenzó a entristecerse y ¿qué más? Y a angustiarse en gran manera, mucho. 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, ¿cómo decía? Eso, dígalo otra vez fuerte. ¿Cómo dijo? Él sabía, no solo por su omnisciencia, no solo por su presciencia, no solo porque era 100% Dios, sino también porque estaba escrito todo el padecimiento. Él sabía lo que se iba a enfrentar. Y Él clamó al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Lo que Él estaba clamando, en otras palabras, era: Padre, si hay otra manera de morir para salvar a la humanidad, que no sea esto horrible que me espera. Si es posible. Pero su amor fue tan grande que se sometió. ¿Y cómo terminó diciendo? No se haga como yo quiera, sino como tú. Alguien dele un aplauso a Cristo, por favor. Que sea un aplauso de agradecimiento de verdad.
Ya lo diste porque yo te pedí que lo hicieras. Ahora sácalo del corazón. Y dile: Cristo, gracias por someterte. Eva Shenda Basaya. Cristo, gracias. Gracias por morir, mi Cristo. Eva Shenda Basaya. Lucas 22:41 narra la misma historia, pero añade algo que es de suma importancia que lo tomemos hoy. Lucas 22:41 es la misma historia, pero Lucas le ha enseñado, iglesia, y permítame recordárselo antes de leerlo, que estos tres primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, se conocen como los evangelios sinópticos. Vista común, un solo propósito: ganar. Mateo le escribe a los judíos, Marcos a los romanos y Lucas le escribe a los griegos, la gente más intelectual. Lucas era médico. Lucas conocía la parte del cuerpo humano y por eso Lucas escribe lo que Mateo no escribe. Lucas resalta lo que Mateo y Marcos no resaltan. Mira lo que dice la misma historia, 22:41. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, 42, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. 43, y se le apareció un ángel del cielo. ¿Para qué? Y el 44, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían. No eran goticas pequeñas, eran gotas grandes que caían. ¿Por qué le digo que el médico Lucas lo resalta? Porque lo que Jesús estaba sufriendo era un mal que se llama hematidrosis. Hematidrosis es una afectación en la cual los vasos sanguíneos capilares que alimentan las glándulas sudoríficas se rompen, provocando que la gente, en vez de sudar agua, sude sangre. Y por lo general esto sucede cuando la persona está bajo presión o está en condiciones físicas y emocionales demasiado fuertes, alteradas. Es decir, que la oración de Jesús fue llena de presión. Él sabía lo que le estaba esperando, y por eso allí empezó a sufrir nuestras enfermedades y nuestras heridas. Por eso es que hay que tener tanta fe en Dios, que la Escritura dice que Él llevó nuestras enfermedades, llevó todas nuestras dolencias. Allí empezó el primer sacrificio, allí empezó la primera enfermedad. Por eso ante Cristo no hay enfermedad que le pueda hacer frente. Mi Cristo tiene poder para sanar toda clase de enfermedad. Alguien diga gloria a Dios. Consideremos dos cosas importantes de esto, versículo 44 que resalta el doctor Lucas. Personalmente yo creo, Jonathan Salguedo, yo creo que allí, en ese instante, fue donde Jesús murió. Allí. Él no murió cuando expiró a las 3 de la tarde. Físicamente murió a las 3 de la tarde hoy viernes, pero espiritualmente murió un jueves santo cuando estaba haciendo esta oración, cuando le dijo: no se haga como yo quiera sino como tú. Y estaba soportando la presión. Gloria al Señor. Escúchame, la oración hace, y por eso es importante que todo cristiano ore todos los días. Gracias por esos 10 amenes. Por eso se hace necesario que usted ore todos los días, y que lo primero que haga cuando se levante sea orar, para que mueras a la carne y al pecado y vivas para Cristo. El cristiano que entiende esto ya no ora para pedir casa, carro y beca. El cristiano que entiende el valor de eso sabe que es en oración donde se le entrega a Dios las emociones, los sentimientos. Tomamos la cruz de Cristo y le decimos: Cristo, ya no vivo yo, ahora vives tú en mí. Es allí donde nos negamos. Wow.
Lo segundo que resalto del maestro Lucas es el versículo 43, el doctor Lucas. Dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Su parte humana, él no estaba allí como Dios, él estaba allí como hombre. Estaba padeciendo, su sudor se convirtió en sangre, los vasos capilares se le rompieron, grandes gotas de sangre caían, estaba bajo presión, estaba viendo toda su crucifixión allí, estaba peleando una guerra espiritual bien fuerte, y tuvo que venir un ángel del cielo para fortalecerle. Hermano, la oración es la que fortalece al cristiano. La vida cristiana no es fácil. La vida cristiana no es fácil. Pero yo creo que ya es tiempo de que usted se deje de tanta excusa. Pastores, que usted sabe que es difícil, que es el mundo, las atracciones, el pecado. No, cuando tú te metes en oración, tú sabes que hay alguien que te va a fortalecer cada día. Ya no es el ángel de Jehová, ahora es el Espíritu Santo que está dentro de ti, el que te hace ser fuerte ante cualquier tentación, ante cualquier prueba. Alabado sea Dios. Jesús oró antes de morir, oró antes de entregarse. Ese tiene que ser un gran ejemplo. Pero te sigo narrando el sufrimiento que nos muestran los evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, sobre el padecimiento de Cristo. Sabe que Jesús también sintió dolor en el alma. Y esto es para que aprendamos que sí es posible perdonar y sanar las heridas. Porque hay gente que dice que te perdone Dios, pero yo no te perdono. El que diga que te perdone Dios es porque se cree mejor que Dios. Porque si Dios pudo perdonar, siendo Dios, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a su nombre? Por eso cuando Él estaba clavado en la cruz, Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero sintió dolor en el alma por la traición de Judas y por la negación de Pedro. Su parte humana sintió. Y ¿sabe qué es lo más triste? De 12 hombres a los que Él le dedicó tiempo para instruirlos, para enseñarlos, Judas lo negó, lo traicionó. Pedro lo negó. ¿Cuántos le quedaron? De los 12, ¿cuántos quedaron? Y de esos 10, 9 salieron huyendo. Solo uno quedó al pie de la cruz, el discípulo amado. Así que esto es para que entendamos que Jesús llevó tu dolor y tu tristeza del alma. Jesús llevó tu raíz de amargura, tu odio y tu rencor. Él te puede sanar de cualquier herida. Que Él puede sacar cualquier resentimiento, cualquier vacío, cualquier soledad. Por eso cuando entendemos el valor del sacrificio de Cristo, nada es más importante que el amor y la paz que Cristo nos puede dar. Pero hay gente que un rencor los aparta del evangelio. A su nombre. Hay gente que una raíz de amargura y un odio los aparta de un ministerio y de un servicio. Pastores, que usted no sabe por lo que yo estoy pasando. Te estoy hablando que Jesús lo vivió. Y por eso la Biblia dice: por sus heridas fuimos nosotros sanados. Y no habla solo de las heridas físicas, de las enfermedades físicas. Está hablando de la enfermedad del alma. Cuando usted y yo venimos a Cristo, Cristo nos hace verdaderamente libres. En tercer lugar, lo arrestaron y lo maltrataron como el peor de los delincuentes. Lucas capítulo 22. Y me impresiona algo que registra Lucas, que no registran tampoco los otros evangelistas. En el momento de arrestarlo, versículo 52 de Lucas 22. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espadas y qué más. Como cuando agarran un delincuente ahí en la calle. Usted ve cómo se pone la gente, que hasta quieren matarlo y quemarlos vivos.
Y me duele cuando oigo cristianos decir: es que se lo merecen. ¿Quién te ha puesto por juez? Pastor, el día que le roben a usted. No. No podemos ponernos en esa posición ni en esa situación. Clamemos por misericordia. Esa turba fue a buscar a Jesús con palos y con espadas, de noche. Y mira lo que Jesús les dice en el versículo 53. Habiendo estado con ustedes todos los días en el templo, no extendisteis las manos contra mí. Y aquí viene algo importante. Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Cuando yo leía esto, Arsení, yo entendía por qué se ensañaron tanto contra Jesús. En otras palabras, el Padre le entregó todo el derecho a las personas y a los demonios sobre el cuerpo de Cristo. Y el diablo y los demonios y la gente hicieron y deshicieron, y usted sabe todo lo que le hicieron, que lo vamos a ver ahora. Jesús está declarando que le entregó el poder a los demonios y el poder a los hombres para que lo arrestaran. Eso da a entender el dominio y el derecho que Jesús tiene sobre todas las cosas, y que hay un momento donde Él permite las cosas, pero siempre va a poner un límite. Si no, pregúntele a Job. Cuando Dios le dijo a Satanás: ok, te lo entrego, pero a él no me lo toques. Alguien levante la mano y dele gloria a Dios. Seguro que había un ángel, perdóneme y permítame expresarlo así, con una espada desenvainada al lado de Job. Pero quitó Dios la protección de los hijos y por eso el diablo se los mató. Quitó la protección del ganado y por eso el diablo permitió que algunos lo robaran y otros murieran. Le quitó la protección a los criados, lo arruinó. Y cuando venía contra Job, se encontró con que había un ángel allí. Y Dios le dijo: a él no me lo toques. Pero luego en el capítulo 2, Dios le dice: ok, te lo entrego, pero no me lo mates. Lo que tú estás viviendo tiene un límite puesto por Dios. Cuando somos verdaderos entendidos del sacrificio de Cristo, alguien diga amén, por favor. Tenemos claro que todo lo que pasa en nuestra vida no es porque al diablo le da la gana de hacerlo, es porque Dios se lo permitió. Y como lo decía en la última palabra que me correspondió ministrar hoy, cuando Dios permite algo es porque hay dos propósitos: formación y bendición. Lo que tú estás pasando es porque hay un proceso de formación. Formarte el carácter, cambiarte, transformarte, hacerte mejor persona, para luego llevarte a lo segundo, que es la bendición, para que cuando Dios empiece a bendecirte, nada ni nadie te aparte de la bendición de Dios. Wow, si lo vas a aplaudir, apláudelo. Eso se llama límites. Eso se llama límites. Cuando yo estudiaba esto, créame, se lo dije a mi esposa, yo hasta hablé en lengua cuando leí este versículo 53. Y habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis la mano contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Este es el tiempo. Les fue entregado el poder, el dominio. Recuerde que también lo decía en el sermón de las 7 palabras, la palabra que me correspondió. A Jesús no lo mataron ni antes ni después. En 3 oportunidades, bíblicamente hablando, pudieron haber matado a Jesús. La primera, cuando era un niño, que Herodes quiso matarlo y el ángel de Jehová le habló a José y le dijo: toma al niño y llévatelo a Egipto. La segunda, en Lucas capítulo 4, cuando Jesús les empezó a hablar que la escritura se había cumplido en él, que ellos eran esclavos del pecado, y empieza a hablarle, la gente los saca del templo y agarran piedras para lapidarlo, pero no lo pueden hacer. En otra oportunidad lo llevan fuera de la ciudad a un despeñadero para empujarlo, y Jesús se les vino por la mitad y no lo pudieron matar. Pero ese era el momento, las 3 de la tarde.
Por eso Él dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A las 3 en punto. ¿Sabe por qué? Porque esa era la hora del sacrificio de la tarde. No podía ser antes de las 3 ni después de las 3. Por eso cuando los soldados comenzaron a quebrarle las piernas a los 2 ladrones que fueron donde Jesús para acelerarle la muerte, ya él estaba muerto, porque no era después de las 3 de la tarde. Lo que te estoy diciendo es que todo tiene un tiempo, todo tiene un límite. Vosotros ahora estáis tristes, te dice el Señor, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo, para que todo lo que pidiereis al Padre en oración creyendo lo recibiréis. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo, dice el Señor. Juan 16:22 te narré esa historia. Entonces Jesús les dice: me tuvieron mucho tiempo entre ustedes, pero no pudieron. Ahora se les entrega la potestad. Y ellos se ensanchan contra Jesús. Y viene lo cuarto: fue escupido, fue golpeado y fue burlado. Mira todo lo que soportó Mateo 26, 65 al 68. Todo lo que él soportó, Gustavo, por ti y por mí. Mateo 26, 65. Entonces el sumo sacerdote, ¿qué hizo? Ahí está. ¿Qué hizo el sumo sacerdote? Rasgó sus vestidos diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Entonces le escupieron el rostro. Gracias, Jesús. Le dieron puñetazos y otros lo abofetearon. Por eso dice: le veremos más inatractivo para que le deseemos. El rostro de Jesús fue desfigurado completamente. Repito el 67. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban, diciendo, y aquí viene la burla: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? El otro evangelista dice que le tapaban los ojos y le pegaban y le decían: si eres Dios, si eres profeta, di quién fue el que te pegó. Pero ¿sabe por qué lo resistió? Por amor a ti, por amor a mí. Yo quiero que cierres tus ojos un momento, levantes tus manos. Si quieres y si puedes conmigo, imagínate un momento esa escena. Lo abofetearon, le golpearon el rostro, lo escupían. ¿Qué necesidad tenía tu Cristo y mi Cristo de padecer eso? Valoremos ese sacrificio tan grande. Hoy digámosles: gracias por morir, mi Cristo. Gracias por aceptarlo. Y ojalá y no se te olvide eso. Número 5. Toda su sangre fue derramada hasta la última gota. Perdóneme si usted sabe más que yo de esto, pero creo que son 6 litros de sangre que tenemos en el cuerpo. Todos los 6 litros de sangre de Jesús fueron botados. La primera parte de la sangre que brotó fue cuando estaba orando en el sudor. Luego cuando lo golpearon en el rostro. Luego cuando le colocaron la corona de espina, que no fue colocadita, fue empujada. Le rasgaron la sien y la cabeza. Por ahí brotó sangre. Los azotes en todo su cuerpo botó sangre. Y luego los clavos. Yo creo que todos hemos visto esas películas de esos clavitos. No son clavitos,
bien talladitos y finitos, como los que nosotros conocemos, son clavos grandes. Hoy veía una escena de esas y créame, yo le decía a Jesús gracias. Sabía que eso era una película, sabía que esos son efectos especiales, pero la Biblia me dice que eso sí sucedió. Y como siempre he dicho, la película de la Pasión de Cristo de Mel Gibson es la más parecida a la realidad. Mel Gibson y sus películas siempre fueron sanguinarias. Esa película es sanguinaria, por eso fue prohibida en muchos lugares. Y el Hijo de Dios tiene que mirar esa película en base al profeta Isaías. Isaías dice que él fue molido. Mel Gibson lo muestra en su película La Pasión de Cristo, todo su cuerpo partido, destrozado. Muestra cómo esos azotes que tenían 3 puntas, en una bola, en otra una lanza y en otra un gancho. La bola hacía coágulos, la de la lanza penetraba y la del gancho rasgaba. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque te amó a ti y me amó a mí. Y todo su cuerpo brotó sangre. Los clavos. Hebreos 9:19 nos explica el por qué tanto derramamiento de sangre y tanta crueldad. Hebreos 9:19 dice: porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro, y roció también a todo el pueblo con la sangre. Ritual en el Antiguo Testamento 20, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. 22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. Yo respeto, vuelvo y repito, yo respeto los que usan la sangre de Cristo para ministrar liberación. La sangre de Cristo te azota, la sangre, yo respeto eso. Pero eso no está en ninguna parte de la Biblia. La Biblia sí dice que la sangre de Cristo tiene poder, pero para limpiarnos de todo pecado. El que echa fuera a los demonios es el nombre de Jesús. Jesús lo dejó claro: en mi nombre echarán fuera demonios. Cuando hay autoridad espiritual, usted no necesita ni sangre, ni aceite, ni más nada. El nombre de Jesús y la autoridad. Ese derramamiento de sangre era necesario para limpiar nuestra alma y todo nuestro ser. Cada vez que el sumo sacerdote, una vez al año, entraba al lugar santísimo para hacer remisión de pecado de todo el pueblo, tomaba un cordero y lo degollaba y le botaban toda la sangre, y con esa sangre él entraba al lugar santísimo. Primero se untaba en los lóbulos de las orejas y luego iba al tabernáculo, al arca del pacto, y rociaba, buscando la redención. Dice ese texto: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Eso era sombra y tipología de lo que Cristo iba a hacer. Por eso ahorita cantábamos: hoy yo siempre amaré esa cruz. Entienda el simbolismo de lo que está cantando. No es la cruz de madera la que amamos, es el sacrificio que se hizo en la cruz. Es bueno tener esa aclaración. Es bueno decirle que no es que amamos la madera, amamos al que murió en la cruz, y nos referimos al sacrificio. Y por esa sangre que Él derramó, hoy podemos decir que somos limpios de todo pecado y de toda maldad. Wow.
Y por eso es que hay gente allá afuera que no entiende que cómo es posible que este fue drogadicto, alcohólico, homosexual, mujeriego, de cuánto pecado, y ahora se las tira y que de santo. No es que no las tiramos de santo, es que Cristo nos ha santificado con su sangre preciosa. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Pero déjame terminar con esto. Jesús pudo haber evitado todo este sufrimiento. Él pudo haber dicho no. Leímos Mateo 26:39. Cuando oró en el huerto de Getsemaní, dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. En Mateo 26:53, cuando Pedro quiso defenderlo y sacó una espada, Jesús le dijo: Pedro, no. Si yo quiero, le pido a mi Padre 12 legiones de ángeles para que vengan a defenderme. Una legión estaba compuesta entre 5,000 y 6,000 soldados. Vamos a ponerla en los 5,000. Él le dice: le pido por lo menos 12 legiones de ángeles. O sea, puedo pedir 60,000 ángeles que vengan a defenderme. Y lo pudo haber hecho. ¿Sabe por qué no lo hizo? Porque estaba pensando en ti y estaba pensando en mí. En Mateo 26:63 y 64 le preguntaron que si él era el Cristo. Con haber dicho no lo soy, lo hubiesen dejado libre. Pero él simplemente dijo: tú lo has dicho, y se condenó. Cuando le incitaban a bajarse de la cruz y a salvarse, él no se bajó. Los soldados se burlaban y le decían: bájate. Uno de los ladrones de la cruz le decía: si eres hijo de Dios, a muchos salvaste, sálvate tú y sálvanos a nosotros. Él no se bajó. Él no se defendió. Él soportó todo por amor a ti y a mí. Su amor por nosotros lo hizo resistir los clavos y mantenerse en esa cruz. Su amor por ti y por mí lo hizo soportar cada látigo, cada golpe, la corona de espinas y los clavos. ¿Y sabes por qué? Póngase de pie, por favor. Porque él se aferró a una profecía. Él pudo haberse bajado. Él pudo haberse negado. Pero él se aferró a una profecía que lo hacía mirar hace 2000 años, que en el 2025 en el barrio Espinal una iglesia le estaría diciendo: Cristo, gracias por no bajarte de la cruz. Él se aferró a lo que Isaías también profetizó en el capítulo 53 de Isaías, versículo 7. Isaías 53:7. Búscalo, por favor. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció. ¿Y qué pasó? No abrió su boca. Versículo 8. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y aquí viene la profecía. Y su generación, ¿quién la contará? Tú y yo somos esa generación incontable, porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje. Alguien levante las manos. Jesús mira tu linaje. Eva Shendaraba.